Auspicia este bloque. Segundo bloque de Impacto Económico, el tema es la marcha de la economía. Lo analizaremos junto al licenciado Rodrigo Álvarez, economista, director de la consultora Analítica, que tiene su sede central en Buenos Aires. Rodrigo, desde hace ya un tiempo, está asesorando a empresarios neuquinos, ha desembarcado en Neuquén con oficinas propias, por lo cual conoce también la realidad de nuestra región. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Bueno, parece que encontraste un campo fértil en Neuquén. Sí, la verdad que hace mucho que estoy en la zona. Para mí primero fue una excusa para venir más seguido a pescar con mosca, ¿no? Pero lo cierto es que Neuquén es una plaza que me gusta mucho, que tiene un potencial muy grande a partir de vaca muerta, pero también a partir de todo el resto de las actividades productivas, y creo que en los próximos años se van a ir sumando otros vectores de crecimiento, como la obra pública. Es una provincia que necesita muchas inversiones, mucha infraestructura. Mucha infraestructura. Creo que hay muchas oportunidades y desde la consultora tratamos de ayudar a las empresas a que tomen mejores decisiones. Bien, bienvenido el aporte de know-how a la región. Bueno, es la idea. Rodrigo, ¿cómo estás viendo la marcha de la economía? Mira, creo que a poco la economía va ganando velocidad. Es un despegue muy lento, básicamente porque hubo una mochila muy pesada que desarticular, que tenía que ver con los problemas que dejó la gestión anterior. Y en términos estructurales creo que hay dos elementos que hacia adelante le restan potencia a la capacidad de crecimiento. En primer lugar, la necesidad de achicar el peso del Estado. Veníamos con un nivel de déficit y de una dinámica de gasto que era totalmente insostenible, y el gobierno está tratando de ordenar esos gastos, haciendo recortes donde puede. Un caso claro son los subsidios a la energía, que están concentrados en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, pero bueno, obviamente ese recorte implica una transferencia de costos al sector privado. Y el segundo gran componente, la segunda gran mochila, tiene que ver con un nivel de consumo que se había vuelto insostenible. La Argentina en la segunda gestión de Cristina consumió alrededor del 75% del PBI por año, cuando la media de Latinoamérica es del 65%, en épocas conocidas por excesivo consumo como los 90 rondó el 69%. Claramente era un modelo el anterior que sobreexponía a los agentes económicos, a las familias, a las empresas a un nivel de consumo y de gasto que no se podía mantener en el tiempo, ¿no? Obviamente se daba ese nivel de consumo y en paralelo la inversión no reaccionaba, y en consecuencia teníamos una dinámica de precios creciente. Fue un consumo con anabólico, digamos. Un consumo con anabólico. Hay que pensar que la gente no tenía oportunidades de ahorro, no podía comprar dólares, la única certidumbre que tenía que era que los precios de todos los productos el día siguiente iban a costar más, las tasas de interés estaban por debajo de los niveles de inflación, es decir, toda una serie de elementos que hacían que el consumo se ubique en un nivel demasiado elevado, y creo que hacia adelante eso se tiene que ajustar, tanto el consumo público como el consumo privado, y claramente esos son los grandes motores de la economía. Por eso le cuesta tanto a la economía arrancar con un motor que es bastante más chico, que es la inversión. Claro, ahí hay una variable clave que hay que motorizar, ¿no? La inversión está reaccionando. En el segundo trimestre de este año creció alrededor de 10%, que es una cifra importante. Hay sectores que están traccionando la compra de maquinaria para producir. Las importaciones de bienes de capital están creciendo a un ritmo elevado. Obviamente la construcción, que es el gran motor de la inversión, también está reaccionando, pero lo hace sobre todo en virtud de la expansión que el gobierno está haciendo de la obra pública. Todavía la obra privada no arrancó con fuerza. Entonces lo que vemos es
que obviamente el proceso de crecimiento está liderado desde el punto de vista de la dinámica por la inversión, pero la inversión tiene un peso relativamente chico en la actividad. Claro. Entonces, obviamente el impulso, la fuerza que genera ese motor todavía no es muy grande, y el consumo está reaccionando de manera todavía rezagada porque el empleo todavía se ubica por debajo de los máximos de actividad precrisis, y porque el salario real, es decir, el poder adquisitivo de la gente, no está mejorando. ¿Cómo estás viendo el aumento del dólar? Creo que fue un fenómeno, digamos, que hay que ponerle un poco de perspectiva a lo que pasó. Si uno analiza cuánto subió el dólar en el año, se da cuenta que en realidad varió bastante poco, subió 10% en el acumulado del año. El problema es que el grueso de la suba se concentró en 2 meses, entonces la gente, claramente ese nivel de volatilidad, ese salto, genera preocupación, más cuando todos sabemos que el dólar es un precio fetiche para la Argentina, que rápidamente se traslada a las expectativas. Entonces, dicho esto, ¿qué creo que pasó en los últimos meses? Claramente el escenario electoral generó cierta turbulencia que encontró su campo fértil en una economía donde el déficit comercial, es decir, la diferencia entre lo que exportamos y lo importamos, ya está en rojo, y a su vez la economía demanda muchos dólares para el pago de intereses, utilidades, regalías, es decir, la cuenta corriente argentina es deficitaria. Los dólares que ingresan a la Argentina básicamente son por financiamiento, tanto del sector público como del sector privado. Cuando desaparecen transitoriamente esos dólares y los dólares de los exportadores no aparecen porque consideran que el tipo de cambio es bajo, se generan los los movimientos abruptos. Creo que el Banco Central dejó en claro en estos días, más por una decisión política que por vocación del Banco Central, de que el tipo de cambio tiene un techo al menos hasta las elecciones en 18, el Banco Central tiene poder de fuego, tiene alrededor de 50.000 millones de dólares de reserva, el Tesoro tiene 4.500 millones de dólares para intervenir, está el mecanismo de la tasa de interés, es decir, el Banco Central tiene mucha potencia una vez que se decide y marca digamos, la raya, para generar en el mercado esa percepción de tranquilidad. De hecho, estamos viendo que en estas jornadas el dólar no se está moviendo, y nuevamente los grandes jugadores financieros empiezan a considerar que es un buen momento para aprovechar este nivel de tasas de interés que está ofreciendo el Banco Central, del orden, exactamente, de las LEVAC, del orden del 26%. Entonces, nuevamente se empieza a instalar el atractivo, lo que subió el dólar ya está, hacia adelante es una buena oportunidad para posicionarse en activos en pesos. Claro. ¿No ves un dólar de más de 18 de acá a fin de año? No, yo creo que sobre fin de año puede estar en el rango 18.50, 19, que después de las elecciones puede haber un nuevo movimiento, pero estamos hablando de movimientos que en términos porcentuales siguen siendo muy bajos. Creo que el Banco Central tiene que preocuparse por el objetivo inflacionario, y es cierto también que algo de movimiento en el tipo de cambio es necesario porque las economías regionales, la industria, los sectores que compiten con el exterior necesitan algo de oxígeno, y el tipo de cambio, como había planteado hace un instante, subió 10% en el año. Tiene que acompañar de alguna forma de la moneda. Claro, exactamente, la inflación. Pensemos que este año vamos a tener 22 puntos de inflación, es decir, si el tipo de cambio termina moviéndose 15, 16%, no es una cifra significativa. Ahora, hay un tema que considerás que es la causa generadora de los desequilibrios macroeconómicos, que es el déficit fiscal. Se estima, según analistas, que puede llegar al 8% del PBI el déficit financiero. ¿Qué tan preocupante considerás que es la situación fiscal? Mirá, yo lo primero que miro es el déficit primario, que es lo que verdaderamente, antes del pago de intereses, que es lo que verdaderamente marca el pulso de la gestión económica y el sesgo de política económica. Y ahí el gobierno tiene un compromiso de bajar alrededor de 0,8, casi un poco menos de un punto del PBI por año. Ese compromiso está, y es lo que planteaba al inicio de esta charla, que es
que en la medida que vos tengas que bajar el déficit, lo que implica es que el gobierno tiene que restar demanda a la economía. O sea, si de un día para el otro pensamos en hacer un ajuste y pasar a una situación de equilibrio fiscal, lo que tiene que estar pasando son dos cosas. O tengo que estar subiendo impuestos, que sabemos que la economía no está en condiciones de absorber una mayor presión fiscal, o que el gobierno tiene que bajar drásticamente el gasto. Y acá el gasto no se puede bajar de un día para el otro, teniendo en cuenta que, en primer lugar, los componentes flexibles del gasto son relativamente pocos. Tarifas, por ejemplo, el gobierno podría hacer un ajuste draconiano en las tarifas, si sabemos el impacto que esto tiene en la actividad, en el consumo, o debería ajustar componentes sociales. Entonces, lo que planteo es, el proceso de ajuste tiene que ser gradual. Ahora, sí, decime. Sí, la economía no se banca un ajuste violento del gasto. Yo creo que sería un error plantear una solución de tipo shock. Las soluciones tipo shock con un punto de partida de 30% de pobreza en la Argentina y una situación política también que requiere cierto anclaje, es muy difícil de instrumentar y creo que no es el camino eficiente. Ahora, el tema es que si el Estado no se ajusta, el ajuste lo sigue haciendo el sector privado, ¿no? Como lo viene haciendo desde hace años. Es que el Estado tiene que ajustarse. La discusión, y yo creo que el gobierno tiene claro que el Estado tiene que hacer un ajuste. Yo no tengo ninguna duda que después de las elecciones va a haber un recorte de ministerios. Estimo, y según los trascendidos, al menos 5 ministerios. Va a haber un recorte, va a haber una reorganización. El tema es que el Estado es a nivel nacional y provincial y municipal. Entonces, sí, tal cual. Coordinar todos estos procesos, porque es muy fácil decir, hay 3,5 millones de empleados en el sector público, saco un 20%, 600.000, 700.000 personas a la calle, pero en paralelo yo tengo que generar una atracción del sector privado tal que pueda absorber esos recursos. Entonces, el tema es cómo generas esa atracción, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, la atracción tiene que generarse en un proceso gradual, ¿sí? No es claro que la persona que sale del sector público pueda reinsertarse rápidamente en el sector privado. Digamos, digamos, acá en Neuquén hay municipios que no tienen actividad productiva y que sería muy difícil pensar que si yo recorto la planta, si recorto a la gente que vive del Estado, digamos... cuando uno lo lleva a nivel municipal, encuentra problemas. Cuando lo lleva a nivel provincial, también. Entonces, yo creo que no se puede corregir 12 años de inacción y de construir un Estado elefantiásico en 18 meses. ¿No? Tiene que ser un proceso para no, digamos, porque el problema es cuando se buscan, digamos, generar soluciones mágicas, es que no son sostenibles en el tiempo. Claro. Ahora, de nuevo, el peso del Estado sobre el sector privado es lo que está frenando el crecimiento, ¿no? Porque yo digo, para, digamos, transitar justamente la transición, es más barato a una persona que está en el sector público y que sobra, que está de más, pagarle el sueldo durante un tiempo determinado, que se quede en la casa, cerrar secretarías, subsecretarías, hablábamos del sobreempleo, la cantidad de gente que hay en el Congreso, en la biblioteca, en la imprenta, y mientras tanto podés bajar impuestos al bajar el gasto y generar más inversión para... O sea, hay que buscar estrategias. Sí, yo creo que está eso en la agenda. El gobierno tiene la agenda, de hecho, en sectores, por primera vez en el sector inmobiliario se bajaron los ingresos brutos, muchas provincias ya se acogieron a un régimen para permitir que el crédito hipotecario, digamos, sea más accesible, cuestiones que son ridículas. Lo que pasa que, digamos, esto requiere consenso, ¿no? Porque el grueso del empleo público, insisto, está en las provincias. Las provincias son las que tienen el empleo, del empleo público, el 20% solo es a nivel nacional. El 80%, totalmente de acuerdo, los profesores, los maestros, los policías,
los delegados, bueno, la mayoría está en las provincias, entonces las provincias tienen que hacer ese ajuste, tienen que tener ese compromiso. Obviamente es un proceso de cambio cultural. La Argentina tiene que hacer un cambio cultural, y los cambios culturales llevan tiempo. Y ese cambio cultural tiene que empezar por la política, ¿no? Tiene que empezar, claramente tiene que empezar por la política, pero la sociedad lo tiene que acompañar. Sí, porque tiene que haber consenso. Tiene que haber consenso, y la búsqueda de eficiencia tiene que ser una cruzada de todos los sectores, del sindicalismo, de los empresarios, del mercado financiero, obviamente del Estado Nacional, de los Estados provinciales. Creo que hay que cambiar la forma de entender, porque claramente la Argentina no va a poder competir con el mundo. No podemos seguir construyendo barreras y muros para aislarnos del mundo, porque sabemos que eso nos ha generado, tenemos experiencia de cómo termina esto. Bueno, claro. Venezuela es un caso típico de un camino que pudimos, digamos, esquivar. Pero tenemos que, otro fracaso del socialismo, claro. Tenemos que concientizarnos de la necesidad de volvernos más eficientes, y esto no es una bandera de derecha o de izquierda, es una bandera de lógica. Claro. Bueno, yo citaba la entrevista del presidente de Mercedes-Benz en La Nación del domingo pasado. Él comenta, da el dato de que producir un auto en la Argentina es 25% más caro que en Brasil y 65% más caro que en México. Sí. ¿Cómo podemos competir en el mundo con esos costos? Bueno, ahí tenés un hecho concreto. Yo creo que tampoco hay soluciones que se puedan aplicar linealmente en todos los sectores. Sí, bueno, claro. Hay que buscar acuerdos. Creo que acá se trabajó y se tiene que profundizar mucho más el acuerdo que se hizo para que sea más lógica la relación entre las empresas, el sindicato y el Estado en el desarrollo de Vaca Muerta. En el sector minero también se hicieron acuerdos de estas características. En el sector automotriz se está avanzando en acuerdos en esta línea. El Estado, todos tienen que contribuir, todos tienen que ceder, ¿no? Acá tiene que haber un compromiso de todos los sectores, sin duda. Y es difícil pensar en una solución sistémica, porque la solución, muchos industriales que vienen con recetas del pasado van a decir, bueno, la solución es subir el tipo de cambio, y nosotros sabemos que subir el tipo de cambio es un placebo, te genera una sensación de bienestar en el corto plazo, porque todos los costos en dólares bajan, pero después se traslada a costos, aumenta la inflación, aumenta la pobreza, y terminamos en el mismo lugar que antes con más pobres. Rodrigo, gracias por tu tiempo. Seguiremos con el análisis en otra oportunidad. Gracias por la invitación, Daniel. Un gusto. Pausa y venimos. No se vayan. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.